Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio Más Allá del Púlpito. Hoy sí extrañaba volver a grabar, extrañaba volver a estar delante de la cámara y poder saludarles. Qué bueno que otra vez podemos tener la oportunidad de poder compartir la palabra a través de esta plataforma. Bienvenidos sean todos. Les agradecemos mucho el tiempo que se toman primero a escucharnos, porque yo no me escucharía a mí mismo, pero al final el Dios es el que nos da la oportunidad de poder predicarte, y lo que vamos a hablar el día de hoy es full de Dios. Y déjame decirte que hoy estamos cumpliendo la promesa de traer un nuevo invitado al podcast. Y para no darte más larga la introducción, quería presentar a Michi. Michi, bienvenida. Aplausos, por favor. Hola, yeah. Michi, Hola. bienvenida. Dios te bendiga. Ella es Michelle Flores. Yo le digo Michi porque todos le decimos Michi de cariño, pero ella se llama Michelle Flores. Michelle, bienvenida al podcast. Hola, gracias Luis, gracias a todos los demás. Sí, va más allá del púlpito. Sí, somos así nos llamamos. Del púlpito, por la oportunidad, de verdad que estoy nerviosa. No sé por qué estoy tan nerviosa, pero sé de que algo bonito va a salir de esta conversación, de este episodio, y gracias por la oportunidad. Sí, de hecho mi presencia influye un poquito de nervios, es normal. No lo sé. Tal vez. Tal vez. O hacerme sentir bien, es Sí, el espacio de Más Allá del es Púlpito. el espacio, sí. Mucha, pues bienvenidos. Hoy vamos a grabar con Michi y queremos hablar de un tema muy bonito, y el tema se llama En Construcción. Y contanos un poquito, Michi, de tu vida, a qué te dedicas. ¿Sos piloto aviador o no? Sí, no, mentira. Pues nada, mucho gusto. Yo soy Michelle Flores, más conocida como Michi. Soy una persona de 25 años de edad. Ya estoy así. Yo pensé que tenía 19 cuando lo conocí. No, he de admitir que siempre dicen que tengo más años, porque dijiste que tenía más años. Estaba mintiendo. Eso no se vale. Pero tengo 25 años, soy líder de grupo de amistad de jóvenes de la iglesia a la que yo asisto. Mi vida pues ha sido una montaña rusa, o sea, sí ha sido en construcción realmente. Toda mi vida he sido cristiana, desde nacimiento. Vengo de un hogar cristiano donde siempre se me enseñó que, te lo voy a decir así, mi papá nos decía como, ¿quieres salir? Tenés que ir a la iglesia. Para poder salir a divertirte, tenías que cumplir con ir a la iglesia los domingos. Y creo que pues, te lo digo, siempre era como, bueno, tengo que ir el domingo a la iglesia, pero antes yo lo veía como, tengo que ir porque si no, no me van a dejar salir. Pero poco a poco fui comprendiendo que no era porque solo quería salir, sino ya era una necesidad propia, ya era algo que yo quería. Te digo que mi vida ha sido a base de ir en construcción y que mi fe ha ido en construcción, porque he pasado ciertas situaciones en donde sí se ha visto un momento donde ha tambaleado mucho mi fe, donde también han habido muchas heridas internas que me ha costado ir procesando y ir sanando, pero en todo eso ha estado Dios. Créeme que en todo eso ha ido Dios dando las fuerzas para levantarme no solo a mí, sino también a mi familia. En mi casa somos 2 mujeres, un hombre y yo. Bueno, 3 mujeres y un hombre. ¿Sus 2 mujeres más tú? Ajá, 3 y mi hermano. 4. Ajá, 4. Somos 4 hermanos y siempre era como, bueno, tenemos que ir a la iglesia para que nos dejen salir. Pero déjame decirte que después lo fui viendo como no, bueno, tengo que ir a la iglesia para que me den permiso, no, sino que fue como, ya era una necesidad el ir a la iglesia, el buscar de Dios. Te digo que me pega mucho este tema de en construcción, porque mi vida ha llevado varios procesos en donde he ido en construcción con mi fe, con mi relación con Dios. Han sido procesos en donde sí he tenido tal vez muchas heridas internas que he ido sanando, que poco a poco me han costado, pero Dios ha sido el que me ha levantado, no solo a mí, sino a mi familia. Pues hoy quiero contarte pues algunas historias, anécdotas que he pasado durante mis 25 años de edad, en donde sí he ido construyendo mi fe, mi relación con Dios y hasta dónde me ha llevado el día de hoy. Michi, de verdad, a mí me interesa escucharlas porque tú detrás de cámaras nos has contado algunas. Sí. Y sí está bueno el chambre. Pero bueno, hoy tenemos a Michi aquí para que nos pueda contar, pero quisiera aportar un poco a lo que me estás hablando, y es que, bueno, de hecho yo no crecí en una familia cristiana, o sea, yo conocí a Dios en medio de mi vida. A mis 16 años pude conocer a Dios,
pues no pasé por esas cosas que pues para mí hubieran sido como bonitas tenerlas. Yo me imagino que en tus zapatos no es tan bonito como que te castiguen para que no vayas a la iglesia, o si no vas a la iglesia no te dan permiso de salir. Yo lo veo como que, ay, qué bonito que a mí me hubieran castigado así, pero también entiendo de la perspectiva de ustedes de que, o sea, a veces no hay ganas, pues porque una de las frases que resuena mucho en mi vida es de que Dios no solo salva, sino que Dios también sana. ¿Verdad? Yo creo que como cristianos en la religiosidad estamos acostumbrados a que Dios es un Dios del domingo y que hay que ir a la iglesia y que hay que servir y que hay que hacer todo, porque si no te vas a condenar, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a la palabra, hay cosas internas que Dios quiere sanarnos, ¿verdad? Pero muchas veces las escondemos o las mermamos o nos las merman, ¿verdad? Por el tiempo o el simple hecho de decir como sos cristiano, ¿verdad? O sea, tu deber es, pues, la imagen, ¿verdad? Yo creo que como evangélicos lo que más nos pasa es, y serio, somos muy de imagen, ¿verdad? O sea, desde que estamos en el culto, tú que sos líder, ¿verdad? Porque sos líder de la iglesia, ahorita nos vas a hablar un poquito acerca de eso, sabrás de que no te miento y que como líder tenés que guardar un cierto, le llamamos testimonio, ¿va? Y no puedes hacer ciertas actitudes que hasta cierto punto yo considero que hay actitudes que no son malas, pero por la religiosidad de mucha gente uno se las guarda. Sí. ¿Verdad? Entonces es como que tenés que guardar una imagen delante de las personas y no se permite, por todo ese tipo de cosas que te comento, que haya una construcción interna o que nos podamos construir, ¿verdad? Sin mencionar la reconstrucción, ¿verdad? Porque hay pilares muy grandes que se destruyen, ¿verdad? Y a causa de la destrucción de esos pilares, Dios también puede reconstruir, Sí. ¿verdad? O sea, una obra muerta no significa de que no pueda volver a tener vida. Muchas veces llegué a pensar que ya no era merecedora como del amor de Dios por las cosas que yo había hecho, ¿me entendés? Entonces siempre es bueno regresar a casa. Nunca es como te quedas porque te van a juzgar o te van a decir esto. No, nunca es una limitante, sino siempre puedes regresar a casa. Y fue lo que me pasó a mí. O sea, sí era como un poco como estaba en mi adolescencia, o sea, también era como de entenderlo un poco. Y es bueno que lo menciones porque tú eras cristiana desde niña y te alejaste de Dios. O sea, eso no significa que por ser uno cristiano uno no se va a alejar de Dios, pues, o el chamuco va a meter sus manos, ¿verdad? Como el enemigo. El enemigo, pero no puede el enemigo contra nosotros. Porque te decía, te voy a empezar a contar un poco. Todo empezó en el 2017, yo tenía 17 años y creo que es una edad en donde realmente sos muy influenciado por las personas que tenés a tu alrededor. Yo estaba en el colegio, pero era una temporada donde todos eran como que salgamos acá a fiestas, que salgamos a esto, que no era malo, que yo sabía que era malo, perdón, que no era bueno. Yo sabía que era malo, pero realmente no estaba bien, pues, o sea, si yo quería juntarme con las personas, tenía que hacer las cosas que estaban mal. Todo empezó en el 2017 cuando estábamos haciendo una transición de iglesia con mi familia. Y yo no quería, o sea, realmente yo me quería quedar en donde estábamos y mi papá empezó a buscar como una iglesia a la que pudiéramos asistir como familia. Y yo dije, ok. Yo solo me recuerdo que cuando él dijo, vamos a ir este domingo, yo me fui en pants, en crocs y en camiseta a la iglesia, pues. Y mi papá así de, Pero bueno. tú por la rebeldía que no querías ir. Sí, por rebeldía de que no querías cambiarte de iglesia. No quería cambiarme de iglesia y que tampoco ya no como quería ir a la iglesia porque me estaba juntando con personas que me estaban invitando a otras cosas que yo por moda quería seguir en ese entonces. Entonces era como, bueno, vamos a ir solo para que me dejen salir el fin de semana. O sea, ahí sí ya lo veía yo como un canje, como, ok, yo voy a la iglesia, mi papá me cumple con que yo pueda salir porque ya fui a la iglesia. Entonces, me recuerdo que fui ese domingo, yo no me la pasé nada bien, o sea, era como yo con mi cara de enojada, nunca me han visto enojada, entonces no. Y casi hace unos días. Estaba con mi cara de enojada y yo como, bueno, solo porque tenía que ir, terminé y todo. Y empezó ese proceso de estar en esa iglesia. Me recuerdo que poco a poco como que nos iban jalando con mis hermanas, a jóvenes, pero yo no quería. Realmente era algo como que yo decía, no, yo lo que quiero es compartir con mis amigos, quiero hacer lo mismo que ellos. Era la influencia que yo tenía a mi alrededor que no era nada bueno. Y entonces yo empezaba a salir con mis amigas y yo empezaba como a dudar realmente si de verdad quería estar ahí, porque no sé si te ha pasado que estás y solo sentís que ya no perteneces ahí.
Sí, entiendo. Lo Y entiendo. entonces como que yo empezaba a decir, ok, después de venir y muchas veces llegar a mentirle a mis papás como voy a ir a tal lado y yo me iba a hacer cosas que no eran buenas como fiestas y todas esas cosas que realmente marcaron mucho para mí porque yo decía, no es el lugar en el que yo debo estar, pues, o sea, yo sé que mis papás están en la casa preocupados de qué es lo que estoy haciendo yo y yo estando en un lugar donde hay miles de desconocidos y quién sabe qué me puede pasar acá y mis papás ni enterados. Entonces como que entré un momento de reflexión y yo dije como, ok, tengo que centrarme bien en las cosas que yo quiero hacer. Poco a poco ya iba a salir yo del colegio, terminé el colegio y todo. En 2019 a mí me invitaron a un grupo de amistad. Y Siempre de la iglesia. Siempre de la iglesia, pero no, este era ya de otra iglesia, de Casa de Dios. O sea, ya era la tercera transición, por Sí, decirlo era la así. tercera transición. O sea, la iglesia donde estaba así para nada, ¿te gustó? Me gustó, ¿O te asistí a identificaste con jóvenes, ellos? empecé a asistir a jóvenes, me empecé a identificar, pero de ahí realmente solo sentía que ya no éramos parte. Te lo digo, ya no éramos porque mis hermanas también era como, ya no nos sentíamos como muy bien, porque ya no como que jalaban a los jóvenes, ya solo era como más adultos y nosotras así de... Yo comparo eso mucho con la historia de Abraham, ¿sabes? Porque Abraham Dios lo manda a salir de donde él estaba, pero Sí. no, pero en ningún momento Dios le dice es que mira, que ahí es malo o va a pasar algo, sino que Dios le dice a Abraham, sale ahí porque yo te quiero mostrar lo que tengo preparado para ti. Sí. Y le da una como, yo no sé si llamar como visión o algo así, le dice, mira las estrellas, ¿va? O sea, ese es el número de descendencias que tengo para ti. Sí. Pero había una asignación, salir del lugar de comodidad que en el momento estaba viendo. Exacto. Y a lo que voy es de que empecé a ir a un grupo de Casa de Dios y en todo eso me empezó, o sea, fui a un grupo, me gustó, me invitaron a una actividad de la iglesia y yo dije, ok, me está gustando, o sea, como que se empezó a encender el deseo de buscar de Dios. Entonces yo me recuerdo que en 2019 yo me empecé a integrar a este grupo. Ya estaba en la universidad, era mi primer año de universidad y también la universidad es matadora, o sea, también sí te influencia grueso. Y era que de que yo estaba en la universidad luchando con las tentaciones que te trae la gente que está en la universidad. Ajá. Y luchando con mi vida con Dios, pues entonces estaba como esa balanza. Y estaba Dios tratando de ganar, pero habían cosas que también no me dejaban, o sea, como sí. Que yo decía, estoy lidiando, estoy atándome con estas cosas que me están jalando a no avanzar en mi relación con Dios, entonces era bastante difícil. Sí, y entonces yo empecé a ir a este grupo, me invitó una persona que yo quiero mucho, realmente fue mi primer líder, yo le aprendí un montón, me invitó, me gustó mucho la actividad a la que me invitaron. En ese entonces en Casa de Dios hacían una actividad que se llamaba Paraíso Urbano. Es una cosa loca, así me buena. Urbano por el sí, nombre. Era solo Funky, Alex Zurdo, Redimidos. En esa actividad vinieron los tres. Y entonces estaba increíble. Muchis. Y entonces, ¿te imaginas? Yo me la pasé súper bien. Me recuerdo que regresé como a medianoche. ¿Qué calidad? ¿Cómo no me enteré? Sí. Fue hace mucho tiempo. Ya no lo hacen. De verdad que lo vamos a recomendar, que lo vuelvan a hacer para ir urbano en Casa de Dios. Pero estuvo increíble. Entonces, a mí me empezó a gustar. Entonces, yo ya le decía a mi papá como, papá, mira, me puedes pasar dejando al grupo después de la universidad. Pero como te digo, siempre están las influencias que tratan de jalarte. Sí. Yo ya llevaba ciertos meses en el grupo cuando yo le decía a mi papá como, papá, yo voy a ir al grupo, pero no iba al grupo. Me empezaba a juntar con otras personas y yo como que trataba como de decirle, voy a ir al grupo para que me dejaran salir, pero realmente me iba con estos amigos a platicar y ellos haciendo cosas que no eran buenas, tomar, estar entre todas esas cosas que no traen nada bueno para tu vida y entonces yo mentía por estar ahí, ¿verdad? Tengo una anécdota que si mi líder ahorita lo ve, se va a recordar. No, pasamos el nombre para bloquearlo. Que si mi líder lo ve ahorita se va a recordar y es algo que recordamos un montón y me dice, es que usted es mi Pedro. Ajá. Y ahorita vas a ver. Hola, ¿a quién le mochaste? Dirían los colombianos no, la oreja. Pero yo me recuerdo que ese día yo estaba en la casa de unos amigos